Acompaña aquí en la nota dura Denise Dresser, politóloga, escritora, activista y de verdad tuitera indispensable. Denise, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Me encanta estar aquí de nuevo. No, bueno, y varias veces estarás antes de la elección. De eso estoy absolutamente seguro. Híjole, bueno, pues te doy la bola para empezar con un saque. Empecemos tal vez por el tema de la agenda de esta semana, que es la salida de Margarita Zavala. ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Viste como una salida lógica, natural, sorpresiva? ¿Cómo lo leíste? Inevitable. Así. Inevitable, dado que Margarita Zavala nunca logró construir una identidad política propia, independiente de la de Felipe Calderón, y como resultado pues arrastró los errores y las culpas de él a lo largo de la campaña. Hubiera padecido una derrota humillante. Entonces, mejor retirarse antes de padecerla. ¿Y te pareció dignamente o lo hubiera hecho antes? Creo que no le quedó de otra al salir las encuestas de esta semana, donde en algunas estaba incluso por debajo del Bronco. Sí. Y yo creo que ante esa dura realidad, pues la perspectiva de quedar quizá en quinto lugar, la llevó a buscar una salida digna que además le da la posibilidad de una vida política a futuro, ya sea como dirigente de una fuerza opositora o una posible reconciliación con el PAN, que a mí hace un par de semanas me hubiera parecido inviable, pero dado este descalabro de su candidatura, pues quizá regrese al PAN en alguna encarnación. Ya dado lo que ha ocurrido en esta elección en términos de camaleosaurios, chapulines, reinvenciones pragmáticas, yunquistas convertidos en morenistas. ¿Lo de Espino lo puedes tan siquiera imaginar? ¿De qué manera Morena se presenta ante nosotros como una opción de izquierda progresista cuando incluyen entre sus filas a Manuel Espino, que hace un mes denostaba a Andrés Manuel López Obrador y llamaba a no votar por él? Y Espino de la mano del Partido Encuentro Social, que va a tener entre 65 y 70 diputados. Ayer me decía un miembro prominente de Morena, no, pero es que esta es una alianza electoral, no es una alianza legislativa. Y mi respuesta fue, a ver, en el momento en el que Andrés Manuel López Obrador, siendo posiblemente presidente, quiera pasar una iniciativa en la Cámara de Diputados, ¿a quién va a buscar para lograr la mayoría? Al Partido de Encuentro Social. Y ese partido le va a vender caro su amor. Entonces vamos a ver en la agenda y en el debate legislativo seguramente iniciativas que corren en contra de nuestras libertades. Claro. Conquistadas, de mujeres y de la comunidad LGBT. Sí, eso en cierto sentido. Pero ¿cómo has visto la campaña en general de López Obrador? ¿Qué te ha parecido? Es mucho mejor la campaña que el candidato. La campaña ha sido fresca, innovadora, con sentido del humor, se nota la presencia de los jóvenes, el sitio Abre Más los Ojos, memes. O sea, la propia Tatiana Cloutier, que se ha convertido también ahí de la noche a la mañana en un ícono también en redes y ha sabido entender muy bien el vocabulario. Yo le tengo afecto y respeto a Tatiana, discrepo de las posiciones de Andrés Manuel López Obrador y de Morena en diversos temas, y yo creo que hay que seguirle exigiendo al puntero. No estoy de acuerdo con quienes dicen, no, hay que dejar que gane y después lo criticamos. No, porque después de que gane no va a tener el menor incentivo para escuchar a quienes le hacen reclamos legítimos de claridad y de congruencia. Es muy difícil ser analista de la campaña de Andrés Manuel López Obrador porque hay que interpretar no solo lo que dice él, sino a sus intérpretes, a sus Cyranos de Bergerac, que se encargan de traducirnos lo que el candidato quiso en realidad decir. Entonces, yo hoy no sé cuál es la postura final, concreta, definitiva de López Obrador y de Morena con respecto a la reforma educativa, por ejemplo. Perdón, yo creo que estoy en las mismas con el aeropuerto. Por ejemplo, también no me queda claro, va, no va, cuáles son los puntos finos que quieren revisar o no los quieren revisar y va para atrás.
¿Va a haber precios de garantía o no? Cuando habla de fortalecer el mercado interno, promoviendo a la industria nacional, pues eso va a entrañar ¿qué? Proteccionismo, tarifas. El rescatar al campo va a implicar que se produzcan solo granos básicos, que producirlos domésticamente nos cuesta mucho más que importarlos o transitar hacia otro tipo de cultivos. Hay una serie y no me parece injusto, anticambio, estar a favor del PRIAN, presentar estas propuestas. Creo que los niveles de exigencia con respecto a los candidatos, todos deben subir. Si en este momento las exigencias no están centradas en José Antonio Mid, es porque no tiene ninguna posibilidad de ganar. Sí, claro. Y porque Anaya pues está 20 puntos atrás. Entonces, pues sí que presente su plan económico y lo revisamos. Y lo revisamos y lo discutimos, pero hay un hecho ineludible. Andrés Manuel López Obrador lleva 20 puntos de ventaja, siendo entonces el puntero, y a menos de que, bueno, podría ocurrir algo intempestivo. En esta elección han ocurrido todas las elecciones, tantas cosas intempestivas, pero asumiendo que puede ser presidente, creo que lo que nos corresponde como ciudadanos, como analistas, como mexicanos que queremos el cambio, es que la garantía es que el cambio sea un cambio para bien del país. O sea, lo que le pides es claridad. Le pido claridad y le pido congruencia y le pido que si Morena es un partido de izquierda, demuestre serlo. Entonces, yo quisiera que se comprometieran a elevar impuestos, por ejemplo. No hay posibilidades redistributivas ni de atacar el fenómeno arraigado de la concentración económica sin una política fiscal progresista, una política fiscal que tenga la capacidad de... O sea, toda una serie de temas de política pública Y hablábamos, por ejemplo, del tema que es un tema nodal, el tema de la Fiscalía General, cuando dice, mandaré la terna. Entonces decías, no, justamente tiene que haber un equilibrio de poder. A mí lo que me preocupa es que estemos construyendo un liderazgo de teflón, inmune a la crítica, y que además sea una presidencia con pocos contrapesos. Uno de los contrapesos indispensables que ha provenido la exigencia de la sociedad civil, y no es la sociedad civil fifí, capturada por el PRIAN, es una sociedad civil diversa, plural, con muchas organizaciones, tanto de derecha como de izquierda, que han logrado converger en torno al tema de necesitamos mejor justicia. ¿Y cómo obtenemos mejor justicia en un país de impunidad y de cuatitud? Pues con fiscales que sean autónomos e independientes. Y esto no es una ocurrencia, viene del trabajo de muchos años, de muchas organizaciones, viendo experiencias comparativas, viendo por qué en otros países caen los corruptos, por qué cayó el presidente de Perú, el de Brasil, el de Guatemala, pues porque hay fiscales independientes del presidente en turno. Claro. Y López Obrador, en lugar de entender esa exigencia, ha dicho, no, yo mandaré una terna, no hay que reformar el 102 constitucional. Ojalá hablara con los expertos, con Ana Laura Magaloni, con... que está cercana a la campaña de Claudia Sheinbaum. Sí, ojalá hablara con tantos que han trabajado, Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, José Luis Caballero, los miembros del colectivo Fiscalía, que sirva para que le expliquen y ojalá él escuche por qué es imperativa una reforma al 102 constitucional. No es solo para que haya un fiscal autónomo, es para remodelar todo el andamiaje institucional de la PGR, para que no solo se le cambie la etiqueta. Entonces, creo que esa es la inquietud compartida por muchos en términos de la indefinición de López Obrador en torno a temas cruciales de política pública para que el cambio sea positivo. Y lo dices bien, porque la gente dice, bueno, es que bueno, a ver, la realidad es esta. Sí. Y tenemos que, luego la gente dice, es que todos salieron a atacarlo. Bueno, todos lo van a salir a atacar porque va 26 puntos arriba de uno, 20 encima de otro, y es la lógica de cualquier debate. Pero además, criticar o cuestionar no es ser anti-AMLO y no es ser pro-PRIAN o ser anayista. Es lo que ya tengo que decir todas las semanas en Twitter.
hacer una crítica a quien posiblemente sea el presidente de México en estas circunstancias de tanta incertidumbre y de tanta falta de claridad en torno a temas cruciales, no me parece ilegítimo, es más, me parece nuestra obligación, Claro. como ciudadanos y como analistas. Bueno, pues vamos, por supuesto, nosotros te seguimos y eres una de las voces que más resonancia tienen en redes sociales. ¿Las has sentido un poquito más violentas? ¿O un muchito más violentas? No. A ver, las redes sociales en este momento es la selva. Es un escenario jovesiano de todos contra todos, es una jauría, es peor si eres mujer. Hay quienes dirán que no es así, yo lo he constatado, porque se mezcla no solo la crítica a tu posición política, se mezcla con tu género, con el sexismo, con la descalificación, y no es solo que los López Obradoristas sean muy pugilistas. También los priistas lo son y los calderonistas lo son y creo que lamentablemente las redes sociales en este momento son un lugar para el insulto y la agresión y difícilmente un sitio para debatir temas de política pública. Sí, ahí ese escenario o ese ring se podría llamar en donde podías debatir, argumentar, tal, ya se está convirtiendo de verdad en sillas del público, entonces no puedes ni pasar ni decir. Yo de verdad ahorita casi hasta me autocensuré porque iba a poner una imagen y dije, no, apenas voy a empezar el programa, voy a empezar a relajar porque de verdad es complicado. A ver, vámonos a tus terrenos también, que es muy interesante. Seguramente estarás muy al pendiente de lo que sucede este domingo. Son tus temas, migración, frontera, relaciones exteriores. Decía Pedro Salazar que hay que distinguir bien en qué esperas y qué deseas del debate. Dice, no espero nada, pero deseo muchas cosas. ¿Qué desea Denise Dresser para este domingo? Pues yo deseo, como tantos ciudadanos, mayor claridad. Y yo sé que las elecciones no se definen en términos de política pública, se definen en términos de emociones, de lo que uno siente aquí, en la boca del estómago, con quien te gustaría tomarte una cerveza. O sea, está estudiado académicamente cómo el voto muchas veces es irracional. Yo quisiera que nos conducirnos hacia el escenario del análisis y la racionalidad y el obligar a los candidatos a asumir posiciones. Yo quiero saber, si López Obrador es presidente, cuál va a ser su postura con respecto al TLC. Quiero saber si, hoy el presidente Trump, las redes se volcaron sobre el tema de la petición estadounidense de que México acepte a los migrantes que quieren transitar a Estados Unidos, que México se los quede y que se procese su posibilidad de ingreso en México. Yo quiero saber qué piensan los candidatos al respecto. Y creo que todos han sido evasivos. Todos han llenado el espacio de lugares comunes, de generalidades, y tenemos candidatos mediocres porque somos ciudadanos mediocres. Nos conformamos con tan poco, nos conformamos con tengan confianza, viene el cambio, AMLOV, sonrían, o en el caso de Anaya, una continuidad mejor. Y creo que la mediocridad perenne de nuestra clase política también deviene de la falta de exigencia ciudadana, de dejarlos pasar, de darles cheques en blanco, de creer en hombres providenciales o proyectos poco explicados. Llevamos tantos años de desilusión, de creer en alguien, de apostarle a un hombre. Muchos le apostaron a Vicente Fox y no se le exigió lo suficiente antes de que llegara al poder. 6 años después, pues padecimos 6 años de foxismo que muchas veces defraudó las expectativas porque no llegó con un buen plan de gobierno. Sí, claro. Pues estaremos revisándolo, insisto, yo creo que esta es la primera de varias pláticas antes del 1 de julio contigo, Denise, espero de verdad. Sé que se está cocinando por ahí un proyecto muy interesante, así que en las próximas semanas estarás también por acá para platicarnos un poco de eso. Así que bueno, pues de verdad te agradezco haber estado esta noche. Yo quiero hacerle promoción a algo. Vengo de ver el documental Hasta los dientes. Cuéntanos un poco sobre
la ejecución Sí. por parte del ejército de 2 muchachos Estudiantes del TEC de Monterrey. TEC de Monterrey. Esto fue hace 8 años. Los ejecutaron, además dijeron que eran sicarios, manipularon la escena del crimen, les colocaron armas que no tenían. Es un documental importante, desgarrador, que además ojalá ponga en el centro del debate público en este país la Ley de Seguridad Interior. Tan importante ahorita en la Suprema Corte. Ahora que la Suprema Corte va a debatir la inconstitucionalidad o no de una ley que perpetúa la presencia del ejército en las calles, todo mexicano, todo legislador, todo ministro de la Corte debería ver este documental, porque ahí está la evidencia de qué ocurre cuando mandas a un ejército poco entrenado, que no sabe cumplir con las funciones de policía, que no sabe simplemente resguardar una cuadra. Híjole. Y que entra de manera violenta al campus del TEC de Monterrey, ve a unos muchachos y les dispara a sangre fría por la espalda. Y el tema es que lo grave tal vez es que no es excepcional el caso. No, y este caso es... se volvió famoso porque eran estudiantes del TEC de Monterrey, de una institución privada de élite. Los familiares los buscaron, los encontraron después de, creo que 36 horas en Semefos, pero fue por la persistencia de las familias y porque eran estudiantes de esa institución. Reproduce ese caso en Tanhuato, en Ayotzinapa, sí. Y ahí reside la explicación de por qué hay más de 34,000 desaparecidos en México. Hasta los dientes. No, y hasta los dientes se llama. Y además hay un reclamo ahí muy serio. ¿Qué dice? A Felipe Calderón y a Margarita Zavala. Bueno, pues... A Calderón por iniciar la guerra contra el narcotráfico como la inició, y a Margarita Zavala por haber ido a la ceremonia que hubo en el TEC para acompañar a los padres y después haber desaparecido. Híjole, qué crítica, pero organicemos algo, hagamos algo en la Suprema Corte, ¿no? O alguna proyección o algo de verdad. Si tú dices, es un documento indispensable para la discusión, lo revisamos hasta los dientes, Denise. Y ojalá estemos enojados hasta los dientes, porque lo que dijo el ejército sobre esos estudiantes es que estaban armados hasta los dientes. Híjole. Lo único que tenían encima eran mochilas. Entonces es una sacudida, y ojalá nos sacuda, y ojalá nos sacudan muchas cosas antes de la elección, para no simplemente ir a votar por el menos peor. Exijamos que sean mejores antes de presentarse a la urna el 1 de julio. El 1 de julio. Denise Dresser, politólogo, escritor, activista. De verdad, estamos al pendiente. Va a ser la primera de varias, insisto. Gracias por estar esta noche por acá. Gracias, me encanta estar aquí. Bueno, pues vamos a una pausa y ya está.